Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, buenos días a todas. Aquí estamos iniciando nuestra clase número cuarta del curso de la historia de la sexualidad de Michel Foucault en Cursada Virtual. Vamos a retomar lo que veníamos diciendo de la clase tercera respecto de nuestro análisis del uso de los placeres, el volumen segundo de la historia de la sexualidad de Foucault. Bueno, habíamos terminado en la clase pasada sobre dando cuenta de este término, dando cuenta en verdad de la noción de sofrosine, y que a la sofrosine uno llegaba producto de la encrateia, es decir, del dominio de uno mismo, el dominio de los deseos, de los placeres, del autogobierno, y ese autogobierno implicaba una temperancia, esa temperancia implicaba la práctica de la virtud, que era el justo medio, en definitiva, aristotélico, en cierto modo, de la sofrosine. Y hablamos básicamente de la configuración de la sofrosine, y el último punto es la estética de la existencia. La estética de la existencia era la idea de una existencia fundada a partir de la estilización y no tanto de la prescripción, es decir, de la práctica estilizada, de una austeridad producto de la práctica y de la autorregulación y no producto de la codificación externa o de la coerción externa, digamos, y que implicaba ciertos ámbitos de reflexión. Esos ámbitos eran la dietética, la económica, la erótica y el cuarto, la filosofía, ¿no? O el vínculo con lo verdadero, ¿no? Con la verdad. Así que la idea de la clase de hoy es, bueno, analizar estos cuatro compartimentos, estos cuatro ámbitos que son fundamentales, no solamente para la ética griega particularmente, sino también lo veremos que se mantiene esto en el mundo helenístico y en el mundo romano. O sea, en tanto en el helenismo como en Roma, se van a mantener estos ámbitos de reflexión. O sea que en el volumen tercero, que lo veremos a partir de la próxima clase, también vamos a seguir analizando esto en términos de dietética, económica, erótica. Va a seguir con profundas modificaciones, con algunas modificaciones que no son menores, de Grecia a Roma. Bien, pero veremos bien qué es esto primero. ¿Qué es la dietética? ¿O cómo definimos la dietética? A ver, es una palabra de uso común. Cuando uno va a un local, a una dietética, a comprar productos, a comprar alimentos, digamos, con ciertas características naturales, sin procesamiento tecnológico probablemente, más sanos, ¿no? Es una dietética. Bueno, obviamente, ese sentido de dietética todavía uno puede distinguirlo, digamos, aún en el mundo griego. Pero no era solamente eso. ¿Qué es la preocupación dietética? Bueno, para los griegos es terapéutica. Tiene que ver con una terapéutica, ¿no? Es decir, el régimen es un arte de vivir, integral. Y un arte estratégico también, dicen que debe adaptarse a circunstancias cambiantes. Por lo tanto, conviene tomar precauciones para evitar contraer enfermedades y fuertes dolores. ¿Por qué arte estratégico? Porque, bueno, ellos lo pensaban en este sentido, digo, ¿qué alimentación uno debe, comer, uno debe suministrarse en función de un tipo de trabajo? No sé, supongamos, o en función de un combate. ¿Qué tipo de alimentos son alimentos que me producen mayor fortaleza física? ¿Qué tipo de cosas no debo comer? ¿Qué tipo de alimentos debo ingerir si hay un clima cálido, si hay un clima seco, si hay un clima húmedo? ¿Y cómo eso impacta en mi comportamiento? Porque no nos olvidemos que en el fondo estamos hablando de comportamientos en general y de comportamientos sexuales en un sentido específico. Pero, ¿qué tipo de alimentos ingiero y cómo esos alimentos determinan un tipo de comportamiento personal? Y si eso me ayuda, por ejemplo, a evitar enfermedades. Por eso, como decíamos la clase pasada, el tema de lo médico no se puede disociar de lo filosófico, de lo normativo. Digo, está bastante cruzado, por lo menos en Grecia. Una de las claves era el vínculo entre actividad sexual y alimentación. Evaluar el impacto de los afrodisia sobre el cuerpo propio. Controlar la violencia intrínseca, esto lo vamos a ver cuando leamos algún párrafo, la violencia intrínseca del acto sexual y determinar una economía del gasto general y del gasto sexual en el frotamiento de los cuerpos, en la penetración y la eyaculación. En particular, la eyaculación es vista por Hipócrates, el médico griego,
como un acto irreprimible que no se puede dominar. El semen expulsado es asociado por los médicos griegos a un acto violento, extenuante y lindante con la muerte. Este vínculo acto sexual-muerte será un eje de reflexión para los griegos. Esto es muy curioso, ¿no? Esto es un elemento interesante para pensar, digamos, ¿no? Por un lado, vamos a retomar esta noción de actividad sexual-alimentación. La clave básicamente de la dietética es no solamente dar cuenta de qué tipo de alimentos son más benéficos por sus propiedades naturales, por las proteínas, por lo que nos pueden dar, digamos, en sí, sino también por el tipo de comportamiento que producen en relación con nuestra vida y con relación a la actividad sexual. Respecto de la actividad sexual, vean la clave, ¿no? Hay una violencia, dicen los griegos, intrínseca en el acto sexual que determina una economía del gasto en el frotamiento de los cuerpos, ¿no? Es decir, hay en los actos sexuales, y específicamente, no sé, en la penetración, en la eyaculación, en el orgasmo, un análisis que está asociado, por supuesto, con la medicina de aquel momento, con una medicina ciertamente primitiva, si la vemos desde hoy, que está asociada sobre todo con, incluso hay comparaciones que hace Hipócrates y que Foucault lo plantea, por ejemplo, de la eyaculación o, digamos, el orgasmo como una forma de epilepsia. Es decir, y que hay un comportamiento violento en el acto sexual que puede ser peligroso, que no es reprochable per se, pero que puede ser peligroso. Entonces, ese es un tema fundamental, digamos, ¿no? Incluso, como decimos acá, digo, para los médicos griegos hay una asociación de la actividad sexual con cierta violencia, ¿no? Y esa violencia puede llegar a conducir a la muerte. Entonces, este vínculo acto sexual-muerte es un eje de reflexión para los griegos, ¿no? O sea, no es que el acto sexual sea malo per se, no es malo per se porque es natural y es fundamental para la reproducción, por lo tanto no tiene nada que ver con, no hay una crítica en sí mismo. Pero, van a decir los griegos, sí hay que tener cuidado porque puede ser peligroso, porque uno puede contraer enfermedades, ya en aquel momento se lo planteaba, y porque hay cierta violencia intrínseca en las actividades deseantes sexuales, ¿no? Ahora cuando leamos algún fragmento quizá quede un poco más claro. Pero la dietética básicamente se encarga de eso, de la reflexión sobre el cuerpo propio, sobre lo que ingerimos y sobre el vínculo entre aquello que ingerimos, la alimentación y la actividad sexual, en un contexto general que tiene que ver con un clima determinado, con un reposo necesario, con la actividad física o los ejercicios que hacían los griegos, es decir, con todo ese marco de vínculos entre cuerpo de otro, pero priorizando siempre el cuerpo de uno, ¿sí? Dando cuenta de cómo uno tiene que manejarse a sí mismo. Bien, el ámbito segundo es el ámbito de la económica. ¿Qué es la económica? Bueno, básicamente se encargará de todo lo referido a la sabiduría del matrimonio en el mundo griego, así como a todo lo vinculado con lo doméstico, oikos, ¿no? Economía, tiene una palabra, tiene un término en sí que es oikos. Oikos es casa, por lo tanto es la reflexión sobre lo doméstico, básicamente sobre la cuestión doméstica. ¿Esto qué implica? Esto implica la esposa, la actividad sexual procreativa, ¿no? la procreación, los hijos, los deberes domésticos, los esclavos, el patrimonio, todo eso. No es poco, digamos, ¿no? Hay en los tratados económicos griegos una clara asimetría entre hombres y mujeres. El hombre, si bien tiene prohibido tener otro matrimonio, puede tener relaciones sexuales con prostitutas, esclavos y muchachos. ¿No? La mujer le pertenece al marido y el marido se pertenece a sí mismo. Esto, por supuesto, visto desde hoy, resulta chocante, ¿no? Tremendamente chocante, pero en el mundo griego era así, ¿no? La mujer le pertenece al marido y el marido se pertenece a sí mismo. Porque estamos hablando de una ética, claramente, como decíamos la clase pasada, virilista, guerrera, aristocrática, masculinista y profundamente asimétrica, ¿no? Pero hay que entenderla en ese contexto, digamos, ¿no? Sobre todo como,
vean esto que decíamos recién, ¿no? El hombre tiene prohibido tener otro matrimonio, pero puede tener relaciones sexuales con otras personas más allá de su esposa, sean prostitutas, sean esclavos o muchachos, incluso sus propios esclavos, ¿no? Podía tomarlos para tener relaciones sexuales. Bueno, Foucault analiza, por ejemplo, algunos tratados, el Tratado de Jenofonte, el Tratado de Solón, donde se estimula que el hombre provee y reina, mientras que la mujer gasta y gobierna. Esto tiene mucho que ver, digo, o sea, hay una frase que siempre cuando leo este tipo de cosas viene a mi mente que tiene que ver con Dios reina pero no gobierna, ¿no? Esta suerte de teología política que va a ser fundamental en la antigüedad, ¿no? Y podemos ver un poco con esta idea de, digamos, de la económica, es decir, la que gobierna la casa es la mujer, ahora el hombre reina, y la mujer debe rendir cuentas al rey, al hombre. Es un poco así esta lógica, digamos, ¿no? Si uno lo diferencia con el matrimonio cristiano, en el griego hay un vínculo conyugal en el cual el marido no es casto, solo se debe a sí mismo, como vimos, mientras que la mujer es propiedad del hombre y se debe al esposo. La virtud masculina es la dominación de sí, la virtud femenina es la sumisión hacia el esposo. El hombre debe gobernarse a sí mismo y reinar en su casa y sostener y respetar a su esposa. Ahora, respetarla no quiere decir no tener otro tipo de vínculos sexuales, puede tenerlos. Respetarla quiere decir proveerla. Esta, por su parte, deberá ser la dueña obediente de la casa. La dueña obediente de la casa. Entonces, básicamente la económica se encarga de este tipo de regulaciones, la regulación de lo doméstico. También vamos a leer algún fragmento para ampliar algunas cuestiones sobre cuáles son las fuentes que toma Foucault. Bueno, sobre todo toma un tratado que es el de Jenofonte y también el de Solón, pero ahí sí se describe con sumo detalle cómo los griegos regulaban el hogar, que era un elemento fundamental para el hombre griego, digamos, ¿no? Y el tercer ámbito, tercer y cuarto, porque acá un poco incluyo también el tema de la filosofía, es la erótica. La erótica y el verdadero amor, y la erótica y la filosofía. O sea, tercer y cuarto ámbito. Foucault se interroga sobre la presunta bisexualidad de los griegos, entre comillas bisexualidad, ¿no? La hay en el sentido de amar indistintamente a hombres y mujeres, en tanto no hay dos clases de deseos o de pulsiones diferentes, la belleza será independiente del sexo. Esto es importante aclararlo de entrada, digamos, o sea, como vimos las clases pasadas, cuando analizamos el tomo 1, el concepto de identidad sexual es un concepto moderno, es un concepto de 1800. Ahí aparece la noción de homosexualidad, de heterosexualidad, digamos, son nociones recientes y son nociones médico-psiquiátricas, médico-psicológicas, que tienen que ver con la clasificación de las diferentes psicopatologías sexuales también. Entonces, es algo absolutamente reciente. Por lo tanto, hablar o emplear nociones de identidad sexual en el mundo griego no sería procedente. Uno no puede decir que eran homosexuales o bisexuales, porque no existía la noción de identidad sexual, de orientación sexual. Había actos sexuales, obviamente. Ahora, un acto sexual no determinaba una identidad sexual. Entonces, por eso que uno dice que había bisexualidad en Grecia, porque el hombre tenía su deber doméstico, su vínculo sexual con su esposa, y a su vez podía acostarse con esclavos o con muchachos. Bueno, eso sería visto desde hoy una bisexualidad. No es exactamente eso, no es exactamente eso. A ver, Foucault dice el aire en el sentido de amar indistintamente a hombres y mujeres, en ese sentido, sí, visto desde hoy, sí. Pero no hay dos clases de deseos o pulsiones sexuales, porque este es el punto. La belleza, en el mundo griego, es independiente del sexo. Es independiente. ¿Por qué? Porque la belleza es una idea. Es una idea, es como la idea de justicia, digamos, ¿no? Acá se ve cierto fundamento platonizante, ¿no? Cierto fundamento platónico, digamos. Lo que existe es la belleza. Luego hay individuos que participan de la idea de belleza, sean hombres o mujeres, pero uno ama la belleza, uno ama la justicia, uno ama la verdad, no los contingentes que participan de esas ideas. El amor a los muchachos en el mundo clásico no solo estaba permitido, sino estaba bien visto por guerreros y sobre todo por pedagogos.
O sea, estaba bien visto en guerreros, en pedagogos, en artistas, en filósofos, ¿no? Pero había una cantidad de regulaciones en esos vínculos entre un hombre adulto, porque además estamos hablando de un vínculo entre un hombre adulto y un efebo, un muchacho joven, un púber, ¿no? Esta relación debía ser asimétrica entre un hombre adulto que cumplía el rol activo en la relación sexual, debía ser activo, y un muchacho que le correspondía el rol pasivo. Esto era estricto, ¿por qué? Porque se respondía sobre todo a este isomorfismo sociosexual, digamos. El hombre adulto era un hombre adulto noble que se conducía, por lo tanto que se gobernaba, por lo tanto era activo, no podía ejercer el rol pasivo en la relación sexual. O sea que la relación sexual debía debía ser analógica a la virtud cívica o al espacio público, por así decirlo, ¿no? Por lo tanto, el joven debía ocupar el rol pasivo en la relación sexual, ¿no? Por otra parte, también había una cantidad de reglas digamos, lo que se conoce después como cortejo, ¿no? De cortejar. El hombre adulto no podía ser demasiado exhibicionista, debía ser moderado, digamos. Habían ciertas pautas de cortejamiento para el adulto y para el joven, y en ninguno de los casos eran pautas de exhibicionismo, eran pautas más bien de sutileza, ¿no? La erótica griega entonces es un juego complejo de dominio de sí por parte del amante, ¿no? Es un juego de dominar y de dejarse dominar, y es un juego complejo, y es un juego complejo que implica una antinomia, que es ceder o no ceder ante el amante. En otras palabras, se le reconoce al muchacho como objeto de placer, pero el muchacho ¿debe aceptar reconocerse como objeto y dejarse ser dominado por el adulto? Esta es la pregunta. Digamos, o sea, ¿cuál es un poco el rol del muchacho? Digamos, ¿debe dejarse ser seducido? ¿Debe dejarse dominar por parte del adulto? ¿Debe dejar que él mismo sea un objeto de placer para el adulto? ¿No? ¿Cómo hace el objeto de placer para cuando es adulto ser sujeto de sus placeres y a su vez dominar a otro muchacho? Este es el punto. O sea, cuando estoy hablando de ceder o no ceder, estoy hablando de ceder desde el punto de vista sexual, del acto sexual. Digo, ¿debo ceder a tener actos sexuales en un sentido físico, carnal, con un adulto o no? Este es el punto. ¿Y por qué planteo esto? Porque en verdad los textos que analiza Foucault de Platón, sobre todo estamos hablando del banquete de Platón, que es el texto fundamental, bueno, hay una solución platónica que tiene que ver, y ahí sí se conecta la erótica con la filosofía, digamos, o con la búsqueda de la verdad, en este sentido, vean, ¿no? La erótica platónica determina la abstención como virtud, y ahí viene el amor platónico. Entonces lo que diría Platón es que, bueno, el muchacho no debe ceder, no debe ceder. O sea, puede haber seducción, pero no debe ceder. En todo caso, debe haber un vínculo admirativo. Tiene que haber un vínculo sublimado, ¿m? No un vínculo físico, un vínculo de sublimación entre el adulto y el efebo, ¿no? No un vínculo de penetración o un vínculo sexual, digamos, ¿no? La erótica platónica determina la abstención como virtud. No prohíbe el contacto, sino que lo sublima y lo estiliza. La austeridad sexual para los griegos no se presenta bajo una ley universal que prohíbe o permite hacer determinadas cosas. Un código, eso es un código penal, cualquier código. Es un libro donde hay acciones que son permitidas y acciones que son prohibidas. Bueno, no hay eso en la erótica griega, no hay eso, en la ética griega no hay eso, ¿no? Sino lo que tenemos es una estilización de conductas producto de la elección de la vida más bella. ¿Qué tipo de vida es más bella? Bueno, según los griegos y específicamente según la visión platónica, será una vida de la austeridad producto de este elogio de la sublimación. Porque en verdad lo que se admira es la idea y no tanto al portador de la idea. El verdadero amor, según Platón, es el que nos conduce al conocimiento de las ideas, la belleza en sí y no los cuerpos bellos. Es decir, nos lleva a la filosofía. De ahí se entiende que haya un vínculo estrecho entre erótica
y filosofía, o búsqueda de la verdad. Digamos, porque en definitiva, esta cuestión de la erótica, o esta cuestión del vínculo entre un adulto y un muchacho, tiene que ver sobre todo en última instancia con esta reflexión, con la reflexión sobre las ideas, ¿no? Sobre la antinomia del hombre, digamos, de cuál es como la solución que uno adopta, una solución sublimada. Bueno, si es una solución sublimada, uno está dando cuenta que lo que quiere de la otra persona es no tanto, digamos, lo que él encarna, sino más bien lo que él representa, ¿no? En este caso, el conocimiento. Por lo tanto, lo que uno admira o lo que uno ama es la verdad, o es la justicia, o es la belleza. Pero la verdad, la justicia, la belleza son ideas. ¿Mm? Por lo tanto, uno debe sublimar el contacto y debe amar la idea. Esto que resulta por ahí complejo de pensar hoy, bueno, era determinante en el mundo griego. Entonces, ahí vemos el vínculo entre erótica y filosofía, ¿no? Lo que hay en el fondo es una preponderancia de la idea por sobre quien porta la idea. Bien. Bueno, ese sería entonces el tercer dominio, tercer o cuarto dominio, erótica y filosofía o verdadero amor. A esto también le llama Foucault el verdadero amor, digamos, ¿no? El verdadero amor sería el amor sublimado, el amor platónico, ¿sí? Un amor admirativo, en cierto sentido. Bien, vamos a leer ahora sí algunos párrafos de cada uno de estos elementos, ¿no? De la dietética. Primero vamos a arrancar con la dietética, ¿no? Vean lo que dice, bueno, apenas comienza este capítulo, dice, según esta génesis, la dietética aparece como una especie de medicina para los tiempos de Molicie. Estaba destinada a las existencias mal llevadas y que buscaban prolongarse. Bien se ve, si para Platón la dietética no es un arte originario, no es porque el régimen, la diaté, carezca de importancia. La razón por la cual en la época de Esculapio o de sus primeros sucesores nadie se preocupaba por la dietética era que el régimen era que el régimen que seguían realmente los hombres era que el régimen que realmente seguían los hombres, la forma en que se nutrían y hacían ejercicio era conforme a la naturaleza. Ante esta perspectiva, la dietética fue claramente una inflexión de la medicina, pero solo se convirtió en esa prolongación del arte de curar el día que el régimen como forma de vida se apartó de la naturaleza. Y se constituye siempre el necesario acompañamiento de la medicina. Lo es en la medida en que no se podía cuidar a nadie sin rectificar el género de vida que lo ha efectivamente puesto enfermo. Entonces, esto es interesante, ¿no? Que la dietética es una inflexión de la medicina, que el régimen es una inflexión de la medicina. Por lo tanto, la dieta debe pensarse como fundamento de la conducta humana. Entonces, como fundamento del comportamiento humano. ¿Qué tipo de existencia queremos llevar desde el punto de vista vital y luego de su vínculo obviamente con la sexualidad? Depende de qué ingerimos, de qué régimen. Dice Foucault en la página siguiente, el régimen es todo un arte de vivir, ¿no? El dominio que un régimen convenientemente meditado debe cubrir se define por una lista de con el tiempo adquirido valor casi canónico. Es la que se encuentra en el libro sexto de las epidemias, que es un libro de Hipócrates, ¿no? Que comprende, dice, los ejercicios, ponoi, los alimentos, sitia, las bebidas, pota, los sueños, hipnoi, las relaciones sexuales, afrodicia. Todas cosas que deben ser medidas. La meditación dietética desarrolló esta enumeración. Entre los ejercicios se distinguen aquellos que son naturales, caminar, pasear, los que son violentos, carreras y lucha. Y se decide cuáles son los que conviene practicar, con qué intensidad en función de la hora del día, del momento del año, de la edad del sujeto, del alimento que ha tomado. Pueden añadirse baños más o menos calientes a los ejercicios y también ellos dependen de la estación, de la edad, de las actividades y de las comidas ya hechas o por hacer. El régimen alimentario, comida y bebida, debe dar cuenta de la naturaleza y de la cantidad de lo que se absorbe, del estado general del cuerpo, del clima, de las actividades a las que uno se entrega. Entonces, un poco se entiende, digamos, ¿no? Este es el concepto, que la dietética tiene que ver con todo este entramado de actividades, de vínculos, de ejercicios,
de sueños, ¿no? De relaciones sexuales, ¿no? Tiene que ver con todo esto. Entonces, por eso dieta no es simplemente este, algo que está centrado meramente en el alimento, sino el alimento en relación con todas estas otras cuestiones, con el cuerpo en situación, uno podría decir también, ¿no? Para ser un poco más específico. Bueno, acá sobre todo Foucault se vale, su fuente va a ser Hipócrates, ¿no? Hipócrates va a ser muy citado por parte de Foucault. Bien, vamos a pasar ahora un poco a el elemento de... esto que también lo tenía marcado en la dietética, que es el tema de las actividades sexuales en relación con el gasto y la muerte, que me parece que es un elemento curioso y que está bueno que lo pensemos, ¿no? Dice en la parte que dice el acto, el gasto y la muerte. La medicina y las filosofías griegas se preguntaron acerca de las afrodisias y del uso que debe hacerse de ellas, si se quiere tener el debido cuidado del cuerpo. Esta problematización nos llevó a distinguir en actos, en sus formas y variedades posibles, aquellos que eran aceptables y aquellos que eran nocivos o anormales. Pero al considerarlos masiva y globalmente como manifestación de una actividad, se dio por objetivo fijar los principios que permitirían al individuo, en función de las circunstancias, asegurar su intensidad y su justa distribución. Vemos entonces que la importancia atribuida al acto sexual y a las formas de su rarefacción consideran no solo sus efectos negativos sobre el cuerpo, sino aquello que es en sí y por naturaleza violencia que escapa a la voluntad, gasto que extenúa las fuerzas, procreación ligada a la futura muerte del individuo. El acto sexual no inquieta porque de realce el mal, sino porque perturba y amenaza a la relación del individuo consigo mismo y su constitución como sujeto moral. Este es el punto, ¿no? Trae consigo, si no se le mide y distribuye como se debe, el desencadenamiento de las fuerzas involuntarias, el debilitamiento de la energía y la muerte sin descendencia honorable. Esto es fascinante, me parece muy interesante, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque en el acto sexual vemos elementos que al griego le pregunta, que a los griegos en general era lo que le preocupaba mucho, que era precisamente aquello que es incontrolable, que no depende de mi voluntad, la eyaculación, llegado a un punto, la no descendencia, el tema de la muerte y la pérdida de energía. Esto es interesante. Y esto se ve mucho, sobre todo, en la reflexión que hace Foucault, por ejemplo, respecto de la eyaculación. Cómo la eyaculación es vista por parte de los médicos griegos con una doble vara. Porque por un lado es aquello que nos relaja, que produce relajación, lo cual está bueno. Pero por otra parte es algo que uno llega a eso producto de cierto ejercicio violento del frotamiento de los cuerpos, según lo que decían los médicos griegos, y ese frotamiento también lleva a una extenuación y un gasto desmedido. Entonces, por un lado relaja, pero por otro lado hay un gasto desmedido, y hay un frotamiento violento de los cuerpos y un elemento involuntario. Entonces, todo el tiempo lo que vemos, me parece a mí en este análisis que hace Foucault de lo que los griegos decían, es, bueno, que el elemento riesgoso no es el acto en sí. El acto es natural, no es un elemento, ni siquiera, como dice acá Foucault, hay una división entre normal y anormal. No existe esa división. No está eso. El elemento es el exceso y la pasividad. Dejarse llevar es un problema. No mandarse es un problema. No gobernarse es un problema, ¿no? Bien, veamos algún párrafo respecto de la económica, la reflexión sobre el hogar, ¿no? En mi página 150, por ejemplo, dice: pero se plantea una pregunta. ¿Cómo puede la mujer seguir siendo un objeto de placer para su marido? ¿Cómo puede estar segura de no ser sustituida un día por otra más joven y bella? Explícitamente es la mujer de Isómaco la que se hace la pregunta: ¿qué hacer no solo para parecerlo, sino para ser bella y conservar la belleza? Y de una manera que puede parecernos extraña, seguirán siendo la casa y el gobierno de la casa los que conformarán el punto decisivo.
En todo caso, la belleza real de la mujer, según Isómaco, está asegurada suficientemente por sus ocupaciones hogareñas y las cumple como es debido. En efecto, explica que al ejecutar las tareas que son responsabilidad suya, no quedará sentada metida en sí misma como una esclava u ociosa como una coqueta. Se mantendrá en pie, vigilará, controlará, irá a una otra habitación para verificar que se realiza el trabajo, estar derecha, caminar, dará a su cuerpo esa manera de detenerse. Esa postura que a los ojos de los griegos caracterizan la plástica del hombre libre, que más adelante Isómaco mostrará que el hombre forma su vigor de soldado y de ciudadano libre por su participación activa en las responsabilidades de un maestro de obras. De la misma manera, es bueno para el ama de casa amasar la harina, sacudir y arreglar los vestidos o los cobertores. Así se forma y se mantiene la belleza del cuerpo. La posición de ama de casa, perdón, de ama, y un poco es de ama de casa también, tiene su versión física, que es la belleza. Además, la ropa de la esposa tiene una propiedad y una elegancia que la distinguen de las sirvientas. Finalmente, siempre tendrá la ventaja sobre estas de buscar voluntariamente agradar en vez de verse obligada como una esclava a someterse y a sufrir sujeción. Bueno, es muy interesante todo esto que narra Foucault respecto de la económica, porque, a ver, es interesante, puede generar un profundo rechazo, porque obviamente uno ve una asimetría radical entre hombre y mujer, eso no hay duda. Ahora, y bien incluso cómo era evaluada, digamos, ¿no? La belleza estaba ligada en última instancia a la virilidad, ¿no? Porque una mujer que estaba en su casa, la esposa que estaba en su casa, preservaba su belleza respecto de competidoras, entre comillas, en tanto y en cuanto daba cuenta de esta plástica del hombre libre que dice Foucault. Esa plástica del hombre libre tiene que ver con el mando en su territorio, que es la casa, con la forma de caminar, con el mando, respecto de las sirvientas, respecto de su patrimonio, respecto de la administración de todo lo doméstico, ¿no? Y eso se realzaba en tanto y en cuanto se ajustaba a las pautas de belleza viril y guerrera en su espacio, lo doméstico. Es muy increíble, digamos. A ver, es absolutamente lógico. Es muy lógico, cierra por todos lados, pero puede provocar cierto distanciamiento por esta visión, digamos, ¿no? Bien. Un poco más adelante dice, pues la amenaza contra el matrimonio no proviene del placer que el hombre pueda tomarse aquí o allá, esto tiene que ver con la no fidelidad en ese sentido del hombre con la mujer, sino de las rivalidades que pueden nacer entre la esposa y las otras mujeres por el puesto a ocupar en la casa y por las precedencias a ejercer. El marido fiel no es aquel que vincula el estado matrimonial con la renuncia a todo placer sexual buscado en otra. Es aquel que mantiene hasta el fin los privilegios reconocidos a la mujer por el matrimonio. ¿No? Entonces, fiel o fidelidad no tiene que ver con lo que después va a aparecer con el cristianismo, que implica un deber simétrico. O sea, el hombre fiel a la mujer fiel al hombre, en el sentido de exclusividad sexual. En el mundo griego no hay exclusividad sexual. El hombre puede tener vínculos sexuales diversos. La fidelidad tiene que ver sobre todo con privilegios reconocidos a esa mujer, por ejemplo, en relación con la gestión de la casa, con el manejo patrimonial, etc. ¿No? Bien. Lo que sí les pido es que, o los insto, a que lean en detalle este libro porque es fascinante todos los detalles que da Foucault respecto de cada uno de estos ámbitos, ¿no? Dietética, económica, erótica. Yo simplemente hice una selección de 1 o 2 párrafos que me resultan representativos o que me resultan más interesantes para analizar con ustedes, ¿no? Bien, pasemos a la erótica un poco, ¿no? Veamos lo que dice acá. El tema de la bisexualidad, bueno, esto es lo que yo ya comenté, ¿no? Foucault dice, bisexualidad de los griegos. Bueno, si se quiere decir por ello que un griego podía simultáneamente o uno tras otro amar a un muchacho o una muchacha, que un hombre casado podía tener su paidica,
que era común que tras de inclinaciones de juventud, de luego solteriles, se propendiera más bien a las mujeres. Puede decirse efectivamente que eran bisexuales en ese sentido. Pero si queremos prestar atención a la forma en que reflexionaban sobre esta doble práctica, habrá que destacar que no reconocían ellas dos clases de deseo, de pulsiones distintas o concurrientes, que compartieran el corazón de los hombres o de su apetito. Puede hablarse de su bisexualidad si pensamos en la libre elección que ellos se permitían entre los sexos, pero esta posibilidad no se refería para ellos a una doble estructura ambivalente o bisexual. A sus ojos, lo que hacía que se pudiera desear a un hombre o a una mujer era solamente el apetito de que la naturaleza había implantado en el corazón de los hombres, hacia quienes son bellos, cualquiera que fuera su sexo, como dijimos antes, ¿no? O sea, lo que se mueve era la belleza, más allá de la encarnación de la belleza, particularmente sea hombre o mujer. Bien. Respecto de la antinomia, que esto es interesante ampliarlo, ¿no? De ahí lo que podríamos llamar la antinomia del muchacho en la moral griega de los afrodisia. Por un lado, al joven se le reconoce como objeto de placer y aún como el único objeto honorable y legítimo entre las parejas masculinas del hombre. Nunca nadie reprochará a quien sea que ame a un muchacho el necesitarlo y gozar de él, mientras se respeten las leyes y las conveniencias. Pero por otro lado, el muchacho, puesto que su juventud lo llevará a ser hombre, no puede aceptar reconocerse como objeto en esta relación, que siempre se piensa en la forma de dominación. No puede ni debe identificarse con este papel. No podrá ser de buena gana ante sí mismo y para sí mismo ante este objeto de placer, mientras que el hombre quiere escogerlo con toda naturalidad como objeto de placer. En resumen, experimentar deleite, ser sujeto de placer con un muchacho, no representa problema para los griegos. Está claro. En cambio, ser objeto de placer y reconocerse como tal constituye para el muchacho una dificultad mayor. La relación que debe establecer consigo mismo para volverse hombre libre, dueño de sí y capaz de triunfar sobre los demás, no podría coincidir con una forma de relación en la que sería objeto de placer para otro. Esta falta de coincidencia es moralmente necesaria. Semejante dificultad explica algunos rasgos propios de la reflexión sobre el amor del muchacho. Este es el punto. O sea, para el muchacho, esa es la antinomia para el muchacho. ¿Qué debe hacer? ¿Debe aceptarlo? ¿Debe aceptar ser dominado? ¿O no debe aceptar ser dominado? ¿No? Por ejemplo, más adelante dice que la dificultad de concebir a un muchacho como objeto de placer se traduce también por una serie de reticencias bien señaladas. Reticencia a evocar directamente y en términos propios el papel del muchacho en relación sexual, tan pronto se utilizarán expresiones enteramente generales como hacer la cosa, tan pronto será designada a través de la imposibilidad misma de nombrarla, o tan pronto incluso, y ahí radica lo más significativo del problema planteado por esta relación, recurriendo a términos que realzan metáforas agonísticas, políticas, ceder, someterse, ponerse a los deberes, ¿no? Pero igualmente reticencia a convenir en que el muchacho puede experimentar placer, ¿no? Más adelante dice Foucault, el amor de los muchachos no puede ser moralmente honroso más que se implica los elementos que constituyen los fundamentos de una transformación de este amor en un vínculo definitivo y socialmente preciado, el de la filía. En definitiva, este es el punto, ¿no? Este vínculo o este amor a los muchachos, en verdad, para ser honrable o honoroso, debe ser filía, ¿no? ¿Qué es la filía? Bueno, es una palabra complicada de traducir. Sí, es una suerte de amistad erótica, digamos, sublimada. Algo así. Esto lo vemos sobre todo, vean acá lo que dice respecto de la erótica socrático-platónica, ¿no? Foucault. Dice ahora bien, la erótica socrático-platónica es profundamente distinta, no solo por la solución que propone, sino también y sobre todo porque tiende a plantear la cuestión en términos totalmente diferentes. Para saber lo que es el verdadero amor, ya no se trata de responder la pregunta ¿a quién se debe amar y en qué condiciones puede ser honroso el amor tanto para el amado como para el amante? O por lo menos todas las preguntas se encontrarán subordinadas
a otra, primera y fundamental, que es el amor en sí mismo. Para tomar la medida de la elaboración platónica y de la distancia que la separa de la erótica común, puede recordarse la forma en que Jenofonte responde a esta pregunta. La oposición entre el amor, que no busca más que el placer del amante, y aquel que se interesa por el amado mismo. La necesidad de transformar el amor fugitivo, que sería el vínculo sexual, en una amistad igualitaria, recíproca y duradera. En el banquete y en los recuerdos, Jenofonte presenta a un Sócrates que traza una línea divisoria rigurosa entre el amor del alma y el amor del cuerpo. Descalifica en sí mismo el amor del cuerpo. Hace del alma el amor verdadero y busca en la amistad, en la filía, el principio que presta en valor a toda relación. De ahí se sigue que no es suficiente asociar el amor del alma con el del cuerpo, es necesario liberar a todo afecto de sus dimensiones físicas. Tal como Sócrates nos alecciona, debemos evitar todos los contactos, renunciar a aquellos besos cuya naturaleza traba el alma, e incluso hacer de modo que el cuerpo no toque al cuerpo y no sufra su mordedura. Acá lo vemos ya en la erótica socrático-platónica como en definitiva la forma más honorable, por lo menos, de este vínculo entre adulto y joven o muchacho, es la versión platónica, que rechaza todo tipo de contacto y que lo sublima, en términos de filía y una amistad recíproca, ¿no? Esta es una solución posible. Bien. Luego, por supuesto, Foucault sigue analizando algunos otros textos respecto de vínculos eróticos que los dejo para que los lean ustedes, porque ya vamos 41 minutos y tampoco quiero extenderme mucho. Quería, precisamente para cerrar, leer, aunque sea un párrafo sobre las conclusiones de este volumen que terminamos en la clase de hoy, ¿no? Dice lo siguiente, veamos cómo lo plantea Foucault aquí. Dice, ya lo vimos, el comportamiento sexual está constituido como dominio de práctica moral en el pensamiento griego, bajo la forma de afrodisia, de actos de placer que surgen de un campo agonístico de fuerzas difíciles de dominar. Para tomar la forma de una conducta racional y moralmente aceptable, apelan a una puesta en juego de una estrategia de la mesura y del dominio, de la cantidad y de la oportunidad. Y esto tiende buscando su punto de perfección y su término a un exacto dominio de sí, en el que el sujeto es más fuerte que sí mismo, hasta en el ejercicio del poder que ejerce sobre los demás. Ahora bien, la exigencia de austeridad implicada con la constitución de este sujeto dueño de sí, no se presenta bajo la forma de una ley universal, a la que todos y cada uno deberíamos someternos, sino más bien como un principio de estilización de la conducta, para quienes quieran dar a su existencia la forma más bella y cumplida posible. ¿Se entiende? O sea, no hay un código universal que fije lo permitido y lo permitido. Esto es lo que lo atrae a Foucault de la moral antigua, que es una moral que no es de código, ¿no? Sino que es producto de una estilización de conductas autorregulada en busca de la forma más bella, ¿no? Esto es lo que a mi juicio, uno puede trazar acá hacer cierta traducción. ¿Por qué Foucault en la década del 80 estaba volviendo a los griegos? Bueno, porque a mi juicio, y esto se lo puede ver en varias entrevistas, Foucault estaba buscando una ética de la forma y no de la norma, una ética no codificada, digamos, ¿no? Y esto él lo veía, como lo dice en varias entrevistas, por ejemplo, en ciertas comunidades sexuales, por ejemplo, como la comunidad gay californiana, incluso como la subcultura sadomasoquista de la que él formaba parte, porque abiertamente él era homosexual y abiertamente ejercía el sadomasoquismo, digamos, y veía en ese tipo de prácticas probablemente morales no codificadas, sino estilizadas de esos comportamientos. Y probablemente veía ahí cierta traslación, no para volver a los griegos, porque de hecho Foucault obviamente, y de hecho esto lo dice en una entrevista, es inviable y además es repudiable, o digamos que uno vuelva a los griegos, porque
Visto desde hoy, obviamente estamos hablando de una ética aristocrática, en términos de hoy machista, ¿no? Que hay que entenderla en su contexto y tiene su lógica, digamos, pero es inviable que uno vuelva a eso. Pero a Foucault le interesaba sobre todo este elemento de lo no universal y de la autorregulación producto de la estética de la existencia y no de la codificación prescriptiva de actos. Esto le interesaba. ¿Cuál era su lógica, no su contenido, digamos, ¿no? Eh, bueno, y por último, lo último que leo dice, por su parte, o por otra parte, cada una de las tres grandes artes de comportarse, de las tres grandes técnicas de sí, desarrolladas en el pensamiento griego, la dietética, la económica y la erótica, propuso, si no una moral sexual particular, por lo menos una modulación singular de la conducta sexual. En esta elaboración de las exigencias de la austeridad, no solo los griegos no intentaron definir un código de conductas obligatorias para todos, esto que decíamos, sino que tampoco buscaron organizar el comportamiento sexual como un dominio que muestra en todos sus aspectos uno solo y el mismo conjunto de los principios, ¿no? O sea, tanto dietética como económica como erótica tienen principios de autorregulación disímiles, ¿no? Probablemente comparten valores, estos valores masculinistas, etcétera, pero cada uno tiene su desarrollo particular, ¿no? Dice más adelante que del lado de la dietética encontramos una forma de templanza definida por el uso medido y oportuno de las afrodisias. Del lado de la económica encontramos una forma de templanza ya no definida por la fidelidad recíproca de los cónyuges, sino por un determinado privilegio por el que el marido conserva a la esposa legítima sobre la que ejerce su poder. Y finalmente la templanza exigida por la erótica es todavía de un tipo distinto. Incluso si no impone la abstención pura y simple, pudimos observar que tiende a ello, que tiende a la abstención carnal, y que trae consigo el ideal de una renuncia a toda relación física con los muchachos. Esta erótica está ligada a una percepción del tiempo muy distinta de la que encontramos a propósito del cuerpo o a propósito del matrimonio. Es la experiencia de un tiempo fugitivo que conduce fatalmente a un término cercano. A fin de cuentas, en esta reflexión acerca del amor de los muchachos, la erótica platónica planteó la cuestión de las relaciones complejas entre el amor y la renuncia a los placeres y el acceso a la verdad. Digo, para acceder a la verdad, para acceder al amor verdadero, para acceder a la filosofía en términos griegos, digamos, hay que renunciar a la contingencia, a lo corporal, a la carne, y amar a la idea en sí misma, ¿no? Bueno, bien, con esto estaríamos terminando en este análisis del volumen 2 del uso de los placeres, un libro que a mí particularmente me encanta, me parece muy fascinante cómo Foucault describe todo esto. Los invito nuevamente a que lo que estamos dando aquí son herramientas de lectura, de términos, de lógicas, para que lean íntegramente el libro. O sea que los invito a que lean íntegramente el libro. Si no pueden hacerlo de manera simultánea, háganlo más adelante, pero es un libro fascinante. Los 4 libros son fascinantes. A mí particularmente este 2 creo que es muy, muy sutil todos los análisis que hace Foucault respecto de estos ámbitos, ¿no? De la económica, de la erótica, tanto de la dietética como de la filosofía. Bueno, obviamente los invito a que sigan haciendo sus colaboraciones al foro interactivo, a que participen. Y bueno, la próxima clase vamos a arrancar ya con el volumen 3, la inquietud de sí, que van a ver que va a mantener cierta lógica argumentativa similar a cierta dinámica similar, pero aplicada al mundo helenístico y romano. Roma va a empezar a hacer ya algunos cambios no menores respecto de la cuestión griega, ¿no? Que vamos a ver en detalle también. Bueno, con esto cerramos y nos vemos la próxima clase. Les mando un fuerte abrazo a todos y a todas.